Así vamos a hablar del arbolado público, del consejo que se conformó hace un año, ¿no? Estamos con Sandra Zoaini y Lucía Baldovín. Bueno, bienvenidas primero, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, justamente, se ha cumplido un año. ¿Cuál es el primer balance que hacen, digamos, de este tiempo de funcionamiento? Bueno, hemos tenido algunos avances y quedan muchas cosas por hacer. El arbolado público no es algo que se mejore de un día para el otro. Creo que para empezar con los logros, creo que lo más importante, bueno, es que se reactivó el riego del arbolado público de San Rafael. Yo creo que es muy importante que la gente, el vecino empiece a prestar atención, empiece a mirar en su vereda, su calle, si pasa el agua, si no pasa. Si ve que hace mucho que no pasa, que por ahí hable con el municipio, con su delegado municipal, barrial, que la gente empiece a prestar atención a los árboles que hay en la calle y también nos ayude al consejo, por ahí si puede hacer llegar al consejo la inquietud, nos ayude a saber a qué lugares se ha llegado y a qué otros lugares no. ¿Cuáles son por allí las zonas que están postergadas en el tema riego? Claro. Que debe haber muchas, ¿no? En la ciudad hay acequias. Yo creo que sí. Hace mucho tiempo claro, uno no recorre toda la ciudad, por eso sería muy bueno si la gente empieza a colaborar y por ahí la misma radio le pueden hacer llegar si hay lugares donde hace mucho que no pasa el agua. Sabemos que era un sistema de riego que durante mucho tiempo no se usa, cuesta ponerlo a punto porque te encontrás con compuertas, te encontrás con puentes que están tapados, te encontrás con un montón de situaciones que cuesta ponerlas a punto, pero bueno, el compromiso de Espacios Verdes era llegar a todos lados, así que espero que lo cumplan y que bueno, que la gente nos ayude a ver y si se está cumpliendo, que empecemos a preocuparnos un poco por los árboles. Este punto que marca Lucía es fundamental con respecto al riego. Han habido algunos avances, como por ejemplo que hay algunos tomeros más dedicados a la zona de la ciudad. Siguen faltando, pero bueno, de los que habían, se han aumentado algunos y es otra asignatura pendiente. Hemos tenido avances, pero bueno, como marcaba el concejal Gustavo Correa, quien preside el consejo, que realmente faltan aún más, pero se ha visto el agua pasar por lugares donde hacía años que no sucedía. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Parque Norte, que también está mejor irrigado. Y bueno, la idea es seguir, ¿no es cierto?, con un diagnóstico para que la ciudad tenga un cuidado equilibrado, norte, sur, este, oeste, junto con los distritos de lo que es toda la arboleda pública. ¿Cómo está Parque Mariano Moreno? Yo no lo he recorrido, sabemos por lo que nos dicen que se reactivó el riego porque activaron un pozo, pero lamentablemente a las últimas reuniones no ha asistido Juan Gassman, que es el director de Espacios Verdes, que es una lástima porque él es el que nos transmite un poco lo que el municipio hace o que está haciendo. El consejo es un órgano, como su nombre le indica, que es un consejo, una herramienta donde se encuentran algunos profesionales, entidades, y justamente aconsejan, pero no ejecutivo es otro, claro, ejecutores de nada. Pero yo creo que es una muy buena herramienta porque, por ejemplo, se daba mucho una desconexión entre, por ejemplo, EDEMSA y la municipalidad, y por ahí fue un ámbito en donde pudieron encontrarse, específicamente hablar de arbolado público. Y bueno, eso creo que fue otro de los logros del consejo. La articulación entre las distintas instituciones que hacen al arbolado público, como EDEMSA. EDEMSA ha colaborado muchísimo a lo largo de este año, con herramientas, con maquinarias, con gestión, para ayudar sobre todo en las contingencias climáticas también, como hemos tenido lamentablemente que ver bastante. Bueno, se ha articulado junto con Vialidad y con otras instituciones, con irrigación, que realmente es otro logro que con este año que somos pequeños en cuanto a edad de vida, que se puede vislumbrar y es algo concreto que se ha visto realmente en la práctica. ¿Cómo evalúan esta campaña que inició hace un tiempo el municipio, donde había anunciado por lo menos que se iban a plantar alrededor de 6.000 ejemplares? Por supuesto que siempre plantar árboles es una buena noticia, ¿no es cierto?
Yo personalmente, técnicamente, tengo mis dudas con respecto a la técnica que está usando el municipio de plantar adentro de los tocones viejos. Supuestamente este era un año de prueba, a mí me parece 6.000 para probar mucho, porque si no anda, son muchos árboles, está bien que no esos 6.000 son todos plantados adentro de tocones. Sí, lógico. Yo entiendo que también para el municipio el tocón es lo que queda luego de talar un árbol, ¿no es cierto? Sí. Era un problema. ¿Por qué? Porque lo tienen que sacar a pico y pala, y bueno, era un trabajo muy grande. O en su efecto removerlo con una retroexcavadora. Lo que pasa es que en ciudad hay veces que tenían, por ejemplo, una cañería muy cerca, una retro también se les complicaba. Entonces, bueno, buscaron esta alternativa, que es una máquina que hace un agujero dentro del tocón. Y le piden al vecino que colabore regando regando el árbol. Mi inquietud era la profundidad de plantación, porque en la ciudad los árboles se deben plantar con el cuello a la altura del fondo de la acequia. El cuello del árbol es la división entre la raíz y el tronco. Entonces tenemos que plantar mucho más profundo que lo que plantaríamos en un jardín, por ejemplo. ¿Por qué se hace eso? Porque si no, las raíces levantan la vereda. El árbol tiene que ya ir, digamos, buscando para abajo, por decirlo fácilmente. Entonces, cuando vos tenés un tocón y tenés un agujero, habría que ver si logran llegar, porque la mecha de la máquina es profunda. Pero una vez que está tiene hecho, que atravesar entonces todo el tocón hasta la tierra, hasta conectar con la tierra. Hasta conectar con la tierra y plantar ahí abajo. Y imagínate que como que tenés que meter el árbol por un agujero chiquito, del tamaño de una maceta. Para que las raíces trabajen a través de esa perforación y vayan después a la tierra. ¿Y qué pasa? Eso durante el primer tiempo es como plantar un árbol en una maceta, es muy chiquito el espacio. Entonces hay que irrigarlo muchísimo más seguido. ¿Y cómo crece? ¿No está condicionado, digamos, después ese árbol en cuanto al tamaño de su tronco? Esa es la otra duda, la velocidad de degradación del tocón. Así que me parece que sería muy bueno que evaluemos cómo fue esta temporada, esa técnica, y si anduvo bien. Yo ya he visto por ejemplo, en la calle Patricia, varios ejemplares que no sobrevivieron a la plantación. Y después, bueno, depender tanto de la colaboración del vecino, y si el vecino no lo riega, ¿qué pasó? Claro, sí. Es un árbol que se murió. Claro. Entonces, bueno, esas son mis dudas con respecto a esa técnica. Y otra cosa que me parece muy importante, que es más importante que se nos dejen de morir árboles primero y después plantar, que plantar también es importante. Pero, por ejemplo, en el Consejo se planteó que el protocolo de construcción de acequias que tenemos hoy en día en San Rafael es incorrecto para el riego de los árboles, porque está completamente impermeabilizado. Claro, debería haber una parte impermeabilizada en el fondo de la acequia, además del nicho que es el lugar donde va el árbol. En algunos casos está impermeabilizado hasta el nicho, o sea, directamente no hay forma de que se riegue. En otros casos está el agujero al costado, pero debería estar en el fondo de la acequia una parte permeable para que el agua infiltre. Es una cuestión hidráulica que necesitas carga y que el agua vaya hacia abajo, digamos. Si no, por el costado es solo capilaridad, no es gravedad, digamos. Entonces, hemos planteado que se cambie ese protocolo de construcción. Y bueno, hasta el momento no lo hemos logrado. Esas son parte de los asuntos pendientes. Lo importante es que la propuesta quedó para que obras públicas, en todo caso, ya lo evalúen ellos y lo lleven adelante. Otra de las asignaturas pendientes que hablábamos es realizar un censo forestal. Creemos que es fundamental porque haciendo un censo se va a tener un claro diagnóstico de la situación en que se encuentra nuestra arboleda, para a partir de esa información mejorarlo por zonas, ¿no es cierto? Y para eso también otra cosa importante que pensamos que se puede llevar adelante es hacer convenios. Este año un acontecimiento importante fue que vino el ingeniero Manzano, que es el titular de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo. Y él amablemente se ofreció a hacer un convenio
entre la universidad, por ejemplo, y el municipio, para brindar, bueno, información, inclusive pasantes. Los mismos estudiantes de ciencias agronómicas podrían venir y colaborar, por ejemplo, para llevar adelante el censo, para los datos técnicos que se necesitan llevar adelante. Y esa sería una información muy valiosa con la cual vamos a saber en qué estado estamos y a partir de ahí cómo ir mejorando, ¿no es cierto? Porque no Toda sabemos nuestra calidad de cuántos datos. árboles tenemos y cuántos están en buen o mal estado, ¿no? Claro. No sabemos, Exacto. sí. Y además es importante que ese censo sea llevado a cabo por técnicos que sean asesorados por ingenieros agrónomos, para que sepan determinar la especie, el estado sanitario, porque creo que los delegados barriales llevan alguna cuenta o algo así, pero no es un censo formal en sí. Para determinar especie, estado sanitario y otras Lo que pasa es cosas, que me ¿no? imagino que es un trabajo sumamente importante, ¿no? Un Exacto. trabajo de Claro, envergadura. Seguramente, pero que por llevaría ejemplo muchísimo Capital tiempo. ya tiene su censo, o Cruz ya tiene su censo y a través de convenios podría hacerse. ¿Y cómo ha sido ese censo de capital, por ejemplo? ¿Cómo se ha En llevado a cuanto cabo? a características. Hay una ficha como un protocolo que ya está hecho, que en donde el censista, que en general han sido ingenieros, estudiantes de agronomía o técnicos agrarios, tiene varias cosas para llenar, por ejemplo la infraestructura, cómo está el nicho, si le falta espacio, si no le falta espacio, si la acequia está completamente impermeabilizada o no. Después la especie, qué especie y qué variedad es, y ahí también podemos ver la cantidad de especies inadecuadas para el arbolado público que hay, por ejemplo. Porque aprovecho para recordar y también para concientizar un poco. El arbolado público, como su nombre lo indica, es público, entonces no debería el frentista tener que hacerse cargo del cuidado ni del plantado del árbol de la vereda. Solo debería ser el municipio en el caso de las ciudades. Lo único que debería hacer el frentista es ayudar con el riego en el caso de que falte, pero está completamente prohibido podar árboles o ejercer cualquier tipo de otra acción sobre el árbol. Y a la hora de elegir la especie, no cualquier especie es adecuada para arbolado público. Tiene que cumplir una serie de características para que después no sea un problema. Por ejemplo, el kiri, que hemos hablado en otras ocasiones, que en un momento se promocionó como un árbol que crece muy rápido, lo cual es cierto, pero para arbolado público toma además grandes dimensiones y es una madera poco resistente y podría ser en un futuro ser un peligro. Problema. Y de misma manera que, por ejemplo, los árboles para arbolado público deben ser de porte globoso, no de eje central, porque cuando eje central tienen como la forma de un pino. Un álamo, por ejemplo. Un álamo, un liquidámbar. ¿Qué pasa? Cuando llega a los cables, la poda que hay que hacer para que el cable pase es muy grande, porque no es la forma natural. Y además, una forma globosa da mucha más sombra sobre la vereda y sobre la calle. Un fresno sería... Un fresno cumple con las condiciones. De hecho, por ejemplo, la Cátedra de Espacios Verdes que nombraba Sandra ya tiene todo un estudio de árboles adecuados para arbolado público para diferentes ¿Y situaciones. cuáles son los principales, por ejemplo? Los principales son el fresno, la morera, no es la morera de hoja grande, sino la morera de hoja chica. La morera es mal llamada híbrida, porque en realidad no es un híbrido, sino que lo que se planta es el pie masculino, que no da fruta porque tiene solo flores masculinas. Entonces, sí, morera, pie masculino, en ese tenés diferentes variedades dentro de lo que es la especie mora. La que es de hoja grande, que es Morus alba, variedad macrófila, esa no es adecuada porque tiene mucha necesidad de agua, que es la morera que se ha plantado mucho en San Rafael en los últimos años. Tiene mucha necesidad de agua, tiene un crecimiento muy péndulo y eso es un problema muy grave. Las moreras crecen muchas ramas sobre la vereda, sobre las calles. Hay que elegir árboles que tengan porte erecto. Es un error, ¿no? Con la falta de agua que hay, plantar ejemplares que requieren mucha agua. Exacto. Claro, y si uno las mira, hay muchas moreras en mal estado, y porque les ha faltado mucho el agua, porque justamente tienen mucha necesidad. Entonces, en esas cosas nos falta avanzar para que el municipio esté un poco más en contacto, o con ingenieros agrónomos, o con facultades, para que no cometa estos errores, por ejemplo, de plantar morera la variedad equivocada.
Bien. porque plantando la otra variedad podía tener mucho mejor resultado. El paraíso también está recomendado para arbolado público, los plátanos, la acacia, por ejemplo, para falta de agua, acacia visco también está recomendada. Y en realidad hay muchos árboles que no se usan, que podrían usarse. Hay una lista como de 20 especies, que ahora no la tengo en mente, pero podría analizarse. Volviendo a la posibilidad del censo, también una cosa importante para destacar es que se han acercado al Consejo, por ejemplo, profesores de escuelas técnicas agropecuarias que también han ofrecido para sus alumnos, que sería una capacitación también excelente, también que participen de este censo, que si bien lleva tiempo, pero bueno, las cosas bien hechas llevan tiempo, pero hay que hacerlas. Claro. Para el año que viene la idea es tener también reuniones del Consejo abiertas a la comunidad, que eso también está muy bueno para incorporar un poco a la comunidad al Consejo. Ya hubo una este año, y entonces, por ejemplo, hay gente que plantea sus inquietudes, o en este caso este profesor que se ofreció de la Escuela Técnica del Cerrito. Sí. ¿Cada cuánto se reúne el Consejo? Una vez por mes ha sido la media, más o menos. La idea es tener una reunión a partir del año que viene específica de las instituciones que conforman y otra abierta a toda la comunidad, a toda gente que esté interesada en colaborar con esta problemática. Bueno, muy bien. Yo quería también recalcar, en cuanto que insistimos, ¿no?, a la importancia de nuestro oasis mendocino. Ahora uno lee, porque está muy instalado, el concepto, por ejemplo, de paisajes culturales, que en el mundo entero uno ve, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que la gente está protegiendo, diciendo, bueno, tenemos que preservar nuestro paisaje cultural, que son aquellos paisajes que ha intervenido, ¿no es cierto?, la mano del hombre, que son nuestros famosos oasis, nuestra arboleda. Entonces uno piensa, ya que nosotros tenemos la suerte de que nuestros inmigrantes, nuestros antepasados, crearon este oasis, el cual hace posible la vida en este semidesierto, porque si no, imaginémonos andar en bicicleta por calles sin árboles, imposible. Entonces, tenemos que mantener este maravilloso legado, patrimonio cultural de todos nosotros, cuidándolo y protegiéndolo. Y uno ve, por ejemplo, también este pseudo sentido de modernidad que pretenden ahora con el asfalto de las rutas, sacar la arboleda y piensan recuperar esa masa forestal plantando en otro lado y dejando nuestras rutas sin árboles. Eso realmente es un criterio de modernidad del siglo XIX. Ahora realmente apostamos de nuevo y más con el cambio climático, a los árboles, a cuidar cada árbol, que es un milagro, porque realmente no sabemos, con todos los cambios que vamos a tener del clima, cuánto cuesta a futuro que un árbol crezca. Entonces, la idea es, no permitamos que gratuitamente nos saquen los árboles, cuidemos nuestra arboleda, que realmente hacen posible la vida en este maravilloso oasis mendocino que tenemos. Y el que ve a un vecino podando o talando un árbol, que por favor lo denuncie a Recursos Naturales, porque realmente nos perjudicamos todos. A mí ayer, por ejemplo, me tocó caminar a las 4 de la tarde por la calle Mitre, unas 8 cuadras de Italia hacia el este. Y me acordé muy mal de todas las concesionarias de auto, porque pasé como 5, y caminé el rayo del sol. Claro. Y pensaba, si todas estas concesionarias no hubieran sacado todos estos árboles, yo estaría caminando en una vereda sombreada y no llegaría muerta de calor. Y la gente que anda en bicicleta lo mismo, porque al final el que por ahí no tiene su auto con aire acondicionado es el que más... Después todos buscan para estacionar debajo de la sombra, pero muchos lo quitan del frente de su negocio, de su casa. Y después todos quieren estacionar en el vecino que dejó los árboles porque hay sombra. Entonces, realmente eso es calidad de vida. Y tenemos que trabajar para eso, para mantener y potenciar nuestra calidad de vida. Bueno, les agradecemos que hayan venido a hacer este repaso de las actividades del año del Consejo del Arbolado y bueno, ya no faltará oportunidad el año que viene para que arranquemos con también poniendo sobre la mesa los proyectos que traen, ¿no? Muchísimas gracias a FM Voz realmente, porque nos han apoyado en el transcurso de todo el año, con la difusión, en el diario también, con todas las consignas, así que muchísimas gracias y muy feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. Sentimos lo mismo
mismo que vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5 FM Voz.